Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Géminis. Mi queridísimo Géminis, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental, Géminis. Ya estamos aquí un año más, por cierto, feliz año, Géminis. Y comenzamos. Comenzamos con el trabajo. A lo largo del vídeo te daré una serie de mensajes. Trabajaremos también con la bola de cristal, Géminis. Vamos a ver, Géminis, cómo están las energías en el trabajo. Cambios rotundos para muchos de vosotros. Bien. Cambios que para muchos de vosotros en un principio los podéis ver como como negativos, bien, pero no son negativos, son cambios dentro de la empresa donde tú trabajas, pero que a ti no te afectarían. Géminis, que no estáis trabajando, mira, yo te veo realizando trabajos, o un trabajo en concreto que en un principio no hay una formalidad, en un principio. Pero yo te diría en este caso, Géminis, espera unos 20 días aproximadamente, unos 20 días, Géminis, que se podría producir ya algo más formal dentro de este lugar. Géminis, que tenéis un negocio, te puedo decir que el cambio que tú has hecho, estás a punto de hacer dentro de tu negocio, será algo muy positivo, porque marca un antes y un después, y te veo trabajando con otra gente también, ¿eh? Seguimos, Géminis, con tu economía. Vamos a ver, Géminis, y tu economía. Estás a punto de recibir algo, Géminis, algo que está parado, que ha estado parado, que está en lo oculto, y dice, esto se va a recibir, Géminis. Dale unas semana y media, 2 semanas, como que tú empiezas ya a tener noticias de esto y como que sabes que vas a recibir ese dinero, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos, Géminis, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Géminis que estáis solteros. Vamos a ver, Géminis que estáis solteritos. Vamos a ver. Géminis que estáis solteros. Hay dos personas en concreto, dos personas que han sido o son a día de hoy detonante de que tu vida sentimental esté estancada, esté paralizada. Una de estas personas dice, fue una relación oculta o es una relación oculta. O sea, como que no sois nada o no erais nada. ¿Qué es lo que viene para ti de cara a futuro, Géminis? Viene comunicación con una persona que está en otro lugar, así lo dicen las cartas. Una persona que no vive en el mismo lugar que tú, bien, no vive en el mismo lugar que tú, pero aquí dicen que eso no sería en este caso un problema. Yo no veo que eso fuera un problema en esta historia. Pero sí hay otros problemas que podrían suceder, pero que te sucederían a ti, Géminis. ¿Y cuáles serían? El que tú volvieras a caer con alguien que te ofrece una relación oculta. Ahí sí sería un problema. Vamos a ver qué más. Géminis, que estáis solteros. Vamos a ver. Tu vida sentimental podría estar a punto de cambiar, pero todo depende de ti, Géminis. Todo depende de ti. Todo depende de cómo te abras tú o cómo veas tú
a esta persona. Aquí hablan mucho, o yo veo mucho el tema de la paciencia, ¿no? De no correr, de ir despacio, de ir despacio. Y de que si en un principio es una persona que le cuesta abrirse, porque es lo que yo estoy viendo, que es una persona que le costará abrirse, no quiere decir que no quiere tener algo formal o sacar esto a la luz. Esto no quiere decir eso. Quiere decir que es una persona que va despacio, Géminis. Que va despacio. Muy importante. Vamos a seguir, Géminis. Que estáis solteros. El destino, la vida te puede sorprender, Géminis, pero ¿qué quieres tú? Y de que tú qué es precisamente lo que buscas. Esto es lo que tú tienes que tener claro. Porque te veo aquí a mitad de esta historia dudando mucho o dando demasiadas vueltas. Quizás por la lentitud de esa persona, quizás porque te centras o te centrarás en otras cosas, en otros aspectos de esta persona o algo así. ¿Cuándo llegaría esta persona a tu vida, Géminis? ¿Cuándo? Vamos a ver. Dentro de estos 2 primeros meses. Dentro de estos 2 primeros meses del año, dicen que va a llegar esta persona a tu vida y que lo podría cambiar todo, ¿eh? Repito, no vuelvas a caer en algo que te va a ofrecer una relación oculta, porque si tú caes en esto otra vez, Géminis, pienso que no le vas a dar esa oportunidad a esta persona que aparece en tu vida. Vamos a seguir. Géminis, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Géminis, casados, en convivencia y novios. Hay algo que está en otro lugar, ¿bien? Algo cambió. Que dicen algo que pasó en otro lugar, que ha estado estancando la relación y demás, o una persona que está en otro lugar. Pero aquí dicen, oye, ¿hasta qué punto puede estancar vuestra vida esta persona? A ningún punto. La decisión está en tu mano o en la mano de tu pareja. Esta persona aquí realmente no hace nada, simplemente está ahí, pero esta persona no hace nada. Entonces la decisión no está en ti o en tu pareja, Géminis. Bien, ¿hay separación en esta relación, Géminis, en tu historia? No hay una separación. No hay una separación. Hay altos, hay bajos, hay algo que llega a vuestra vida que en un futuro os une más como personas, pero a nivel emocional. Dicen, hay dudas, aunque haya eso tan fuerte, ¿no? Que os une muchísimo más de cara a futuro, también hay dudas a nivel emocional o sentimental, o por parte tuya o por parte de tu pareja. Pero esto no implica de que vaya a haber de cara a futuro lo que es una ruptura, una separación. De cara a futuro también en esta relación se van a plantear ciertos cambios, ¿bien? Que se verán muy lejos, pero sí se van a plantear. Vamos a seguir. Géminis, casados, en convivencia y novios. Veo muchos de vosotros que estáis a punto de dar un paso bastante importante en la relación y de repente las dudas vienen, ¿no? De decir, ¿es realmente la persona adecuada para ti? Si doy este paso, ¿qué pasaría después? Entonces vais a estar como en esa
en esa duda, en esa incertidumbre, porque hay también por parte de uno de los dos, esas dudas, mira, vienen, ¿por qué vienen? Porque hay una actitud, una manera de ser, y esa manera de ser es inmadura, ¿no? Entonces, esto es lo que os mantiene un poquito con cierta incertidumbre, vamos a decirlo así, con cierta incertidumbre. Vamos a seguir, seguimos, Géminis. Géminis, casados, en convivencia y novios. Puedes pensar muchas veces, Géminis, o tú o tu pareja, que hay más de amistad, ¿no? Que amor, ¿no? Esto se puede pensar muchas veces, pero es que aquí en esta relación hay mucho que hacer todavía y hay uno de los dos que tiene que aprender mucho todavía, ¿no? En diferenciar ciertas cosas. Uno tiene que ser amante, amigo, compañero, compañera, vamos, un compañero de vida en todos los aspectos. Y esto parece ser que no se diferencia aquí, ¿bien? Hay un triunfo en todo esto al final de toda esta historia, dicen las cartas, sí, hay un triunfo al final de toda esta historia. Y se llegará al final a esa estabilidad en la relación, ¿no? Pero de momento estamos en el proceso de enseñanza, de aprender. Y hay ciertas personas, o son amistades o algo así, que ponen a veces un poquito la relación patas arriba, lo que yo veo aquí, ¿eh? Pero no es que pongan la relación patas arriba, es que ponen a la persona patas arriba. Entonces, las acciones de esa persona, de tu pareja o tú, pues hacen que la relación se tambalee un poco. Es una persona que va a cambiar. Si así este es el problema y lo que tú tienes en mente, Géminis, de que tiene que cambiar en algo, yo te digo, esta persona va a cambiar. Simplemente hay que darle un poquito de tiempo. Hay que darle un poquito de tiempo, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos, Géminis, con tu mensaje especial del amor. Géminis, y tu mensaje especial del amor. ¿Tú de quién te tienes que guiar, Géminis? ¿De lo que piense tu entorno o de lo que tú sientas? ¿De qué te tienes que guiar? ¿Qué más da lo que piense tu entorno? ¿Quién va a estar con esa persona? ¿Tú o tu entorno? Esto es lo que tienes que pensar. Vamos a seguir, seguimos, Géminis, con la salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Vamos a trabajar también con la bola de cristal, Géminis. Trabajamos también con la bola de cristal, Géminis. Todos los que hayáis estado con problemas de estómago, dicen, vais a recuperaros. Bien, problemas de piel, algunos de vosotros, Géminis, y dolores de cabeza. Pero como siempre te digo, ya sabes que yo no soy médico. Seguimos, Géminis, ahora sí con ese mensaje general, ¿bien? Tu mensaje general, Géminis. No. Mira, entierra, Géminis, todos los pensamientos negativos que hayas tenido a lo largo de tu vida y que todavía están por aquí furrulando. Date una oportunidad, cambia. Cambia, mira por ti. O sea, es lo que están diciendo. Es momento de hacer cambio. Es el momento de hacer cambio. Estás en tu momento indicado, Géminis. Quiero hablarte de tu lado espiritual, Géminis. Y a lo largo de tu lectura he estado viendo en concreto una rosa roja.
Bien, podría haber sido otra flor, pero en este caso ha sido una rosa roja. Una, ni dos ni tres, una en concreto. Bien, Géminis. Entonces, me hablan de una persona. Te puedo decir, te puedo hablar de una persona bastante leal y quizás que por su claridad y por su forma de expresarse, de decir las cosas, no era una persona que encajara, ¿no? Las personas que hablamos tan claro, y digo hablamos porque me incluyo totalmente, no solemos encajar a nivel social. Pues esta persona, en tu lado espiritual, me muestra esa parte, ¿no? Estate pendiente de tus sueños, porque esta persona te va a dar claridad a través de tus sueños de algo que tú necesitas saber y que será clave para tu evolución en tu vida terrenal. Será clave para ti, para tu felicidad y para tu cambio de vida. Es una mujer. La persona que está apareciendo aquí es una mujer. Aquí me muestra como otra cosa, y muestra mucho. Es que antes me ha mostrado una rosa, pero ahora me muestra como un árbol en concreto. Un árbol en concreto. Y lo que a ti te va, a lo que a ti te va a responder esta persona es algo relacionado con algo familiar, ¿eh? Respuestas que tú necesitas para tu evolución, ¿eh? Una mujer de cabello moreno, ¿eh? Pelo moreno. Pelo como por aquí, liso. Algo así. Géminis. De todas maneras, este tipo de mensaje, el mensaje espiritual, os lo quedáis solo las personas que hayáis identificado esta persona. Géminis. Bueno. Me muestra un collar. El típico collar de perlitas blancas. El típico collar de perlitas blancas. Me está mostrando ahora. Y dice que está guardado ese collar dentro de un bolso. Está guardado dentro de un bolso. Alguien lo tiene y está dentro de un bolso. Géminis, ya me contaréis. Te voy a dar un número, el número 6161. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Géminis, te mando un besito fuerte. No olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.